Buen día, mi nombre es Stephanie Martínez Morales, maestra en Ciencias Ambientales, y les voy a presentar el proyecto titulado Evaluación de niveles de metales pesados en partículas PM10 en aire urbano en un sitio de la ciudad de León en la temporada climática seca-fría del año 2018, para el sexto Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática 2021. Las autoras de este proyecto son la doctora Julia Griselda Cerón Bretón, la doctora Rosa María Cerón Bretón, la doctora Reina del Carmen Lara Severino y la maestra en ciencias Stephanie Martínez. Quisiera empezar mencionando que actualmente la degradación de la calidad de aire representa un serio problema para la salud humana y para los ecosistemas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica causa 2 millones de muertes prematuras en todo el año alrededor del mundo. Entonces se ha vuelto muy importante para la mayoría de los países estudiar la calidad de aire. Y uno de los contaminantes más importantes en el estudio de la calidad de aire es el material particulado. Este puede estar compuesto por partículas líquidas y o sólidas y por sustancias orgánicas e inorgánicas. La composición del material particulado es muy variada y se pueden encontrar sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro de sodio, carbono negro, polvos minerales e incluso agua. También ciertos metales como el arsénico, el cadmio, hierro, zinc, cromo, cobre, aluminio, vanadio, níquel y plomo. El riesgo causado por metales pesados en la atmósfera se manifiesta cuando su absorción y acumulación en los tejidos animales supera los límites establecidos por instituciones gubernamentales. Además, existen metales que incluso en concentraciones muy pequeñas son tóxicos para los humanos. Algunos ejemplos podrían ser el plomo, el cadmio, el arsénico y el mercurio. Otra característica a mencionar sobre las partículas es que son clasificadas de acuerdo a su tamaño. Cuando se habla de PM10, es una referencia a que el tamaño del diámetro aerodinámico de la partícula debe ser menor o igual a 10 micrómetros. En general, el objetivo de este estudio fue evaluar los niveles atmosféricos de metales pesados en PM10, su posible origen y su relación con los contaminantes criterio, que son los contaminantes que determinan si un sitio cuenta con una buena calidad de aire o mala calidad de aire. También se evaluó el impacto en la salud de la población en un sitio de la ciudad de León, Guanajuato, durante la temporada climática seca-fría del año 2018. Como mencioné, el área de estudio es un sitio de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, en México. Esta ciudad se encuentra a 1.798 metros sobre el nivel del mar. La ubicación del sitio de estudio se encuentra a 21.13 grados norte y 101.68 grados oeste. Es una ciudad con aproximadamente 1.578.626 habitantes. El Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato cuenta con una red de monitoreo automático que reporta mediciones de contaminantes criterio al inventario de emisiones del Estado desde el año 2006. Y aunque esta tarea aporta datos muy importantes al estudio de la calidad de aire, siguen siendo necesarias las mediciones manuales de partículas, ya que permiten un estudio más profundo y detallado sobre las PM10, por ejemplo, su composición elemental y su morfología. El método utilizado es una modificación autorizada por la EPA del método de referencia del Código Federal de Estados Unidos. El muestrador utilizado, que se puede observar en la imagen de la derecha, fue un minivoltas de la marca Airmetrix que trabaja con un flujo de 5 litros por minuto y se utilizaron filtros de fibra de cuarzo con diámetro de 47 milímetros para colectar las partículas. El método indica que los filtros deben acondicionarse a temperatura y humedad constante pre y post muestreo para después ser pesados por balanza analítica. Las muestras fueron tomadas cada 24 horas y almacenadas hasta su análisis. La determinación de la concentración de PM10 se realizó con la ecuación que ven en pantalla, donde CPM10 es la concentración de las partículas, WF y WI son el peso inicial y peso final de los filtros, el volumen es el flujo al que trabajó el muestreador y todo multiplicado por 10 a la sexta potencia. Para el análisis de metales, se utilizó un espectrofotómetro de absorción atómica marca Thermo Scientific, modelo ICE 3000,
que se puede ver en la figura del lado izquierdo. Las muestras se digestaron en medio ácido, como indica Machado y colaboradores en 2007. Las mediciones se llevaron a cabo de acuerdo a las recomendaciones del manual del equipo con longitudes de onda específicas para cada metal. El análisis de morfología y composición elemental respecto al contenido de metales se realizó de acuerdo a la guía de monitoreo de partículas publicada en 1998 por la EPA. Se utilizó un microscopio electrónico de barrido marca Hitachi, modelo FlexSem SU-1000, equipado con un sistema de detección de rayos X, y para este análisis se cortó una pequeña parte del filtro en forma de rectángulo de 1 por 0.5 milímetros. Continuando con la metodología, la exposición de metales pesados en partículas se expresa en términos de exposición en el tiempo de vida o LADD, que se puede calcular con la ecuación número 1, donde C es la concentración del metal de interés y la letra E que representa a la exposición se calcula con la ecuación número 2, donde IR es la tasa de inhalación, ET el tiempo de exposición, EF la frecuencia de exposición, ED es la duración de exposición, BW es el peso del cuerpo y finalmente AT es el tiempo promedio de vida. CR, que es el riesgo de cáncer, representa el incremento en la posibilidad de padecer alguna enfermedad causada por tumores debido al impacto de compuestos que producen efectos carcinogénicos. CR se determinó mediante la ecuación número 3, donde LADD se multiplica por CSF, que es el valor dependiente de cáncer, y se calcula como indica la ecuación número 4, donde IUR es un valor de referencia reportado por la EPA, mientras que BW y R y ET son las mismas variables utilizadas para calcular LADD. Es importante destacar que los valores de CR que se encuentren por debajo de 10 a la menos 6 son considerados valores despreciables. El riesgo no carcinogénico o THQ representa el riesgo de incrementar el padecimiento de enfermedades diferentes al cáncer, tales como las respiratorias y cardiovasculares. Los valores de este índice por encima de 1 indican riesgo alto de padecer este tipo de enfermedades, mientras que los valores por debajo indican riesgo bajo. THQ se calcula como indica la ecuación número 5, donde ADI se calcula igual que LADD revisada en la sección anterior, y RFDI se calcula como indican las ecuaciones 6 y 7 para adultos y niños, respectivamente. En cuanto a los resultados, la gráfica de la izquierda muestra las concentraciones de PM10 encontradas, siendo el valor mínimo 76.8 microgramos sobre metro cúbico, mientras el valor máximo fue de 130.1 microgramos sobre metro cúbico, con un promedio de 104.2 microgramos sobre metro cúbico. Estos valores exceden la norma mexicana 025 SSA1 del 2014, que establece como límite máximo permisible de 75 microgramos sobre metro cúbico en 24 horas, mientras que la guía de la OMS indica no superar el límite de 50 microgramos sobre metro cúbico por día. Esto podría explicarse ya que esta fracción de material particulado está relacionado con generación mecánica en la atmósfera, como la resuspensión de polvos y partículas provenientes de caminos y carreteras sin pavimentar. Para el análisis de metales por absorción atómica, se realizó una detección de 5 metales, los cuales fueron cadmio, cobalto, cobre, hierro y zinc. Los metales más abundantes fueron el hierro y el zinc. Esto puede explicarse ya que estos dos metales son comunes en la corteza terrestre y Guanajuato es conocido por sus múltiples zonas mineras. Seguidos en abundancia se encontraron el cadmio y el cobalto con 0.28 y 0.11 microgramos sobre metro cúbico respectivamente. El cadmio excedió el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 0.015 microgramos sobre metro cúbico. Sin embargo, en León se localizan numerosos parques industriales dedicados, entre otros objetivos, a la fundición de hierro y acero, donde se utilizan estos dos metales. La, para el contenido elemental de las PM10, se seleccionaron 5 partículas más representativas del estudio y su composición está desglosada en la tabla que pueden ver en pantalla, de donde podemos destacar que la partícula 991 es rica en carbono, calcio, fósforo y zinc.
La partícula identificada como 999 muestra contenido de plomo, el cual es tóxico para la salud, además de cloro, fósforo, zinc y calcio, mientras que la 1005 mostró contenido de calcio, magnesio, fósforo y zinc. Las partículas 1013 y 1034 presentaron alto contenido de calcio, fósforo, azufre y calcio, oxígeno, fósforo y zinc respectivamente. La presencia de zinc, fósforo, calcio y magnesio en las partículas podría deberse a la influencia de actividades de agricultura, ya que es común encontrar este tipo de metales en fertilizantes y pesticidas. A nivel nacional, la región del Bajío es conocido por su crecimiento en el área de agricultura. Otra ventaja del análisis con el microscopio electrónico de barrido es que se pueden tomar micrografías que permiten identificar la morfología de las partículas. La partícula 999 denota una típica formación de calcita que es carbonato de calcio. Varios estudios atribuyen la aparición de este tipo de partículas en la atmósfera debido a emisiones producidas por industrias relacionadas a la construcción, tales como las cementeras, ladrilleras y productoras de cerámica. La siguiente imagen muestra la forma claramente esférica de la partícula 1006, que es la de arriba, y en el espectro se puede ver un alto contenido de hierro. Esta partícula es típica de las ferritas, que son óxidos de hierro. Esta forma tan característica es particular de la fundición bajo condiciones oxidantes, por lo que esta partícula posiblemente proviene de industrias como la fundición de hierro o la producción de acero. Además de los análisis presentados en las diapositivas anteriores, es necesario realizar análisis estadísticos que permitan complementar y soporten la búsqueda de las posibles fuentes de los contaminantes. En la primera tabla se muestra una matriz de correlación de Pearson. Este análisis identifica qué tan correlacionado está una variable con otra. Se puede observar una fuerte correlación entre zinc y cadmio y al mismo tiempo entre zinc y cobre. Estos metales son asociados a emisiones de fuentes industriales. Cadmio y cobre, por su parte, muestran una correlación moderada entre sí. Estos elementos pueden producirse juntos en la incineración de desechos y en la generación de energía eléctrica. Otra manera de conocer la correlación entre variables es a través de un análisis de componentes principales. En el biplot se observa que fueron necesarios dos factores para explicar el 66.61% de la variabilidad de los datos y se formaron tres grupos de variables mostradas en la tabla de la derecha. El factor 1 representa a metales asociados a fuentes industriales, el factor 2 agrupa algunos parámetros meteorológicos, mientras el factor 3, donde solo se encuentra el cobalto, podría indicar que este metal tiene su origen en una fuente diferente al resto. El análisis de riesgo a la salud es uno de los resultados más importantes que se obtuvieron de este estudio. En la diapositiva se pueden observar dos tablas. La de la izquierda contiene los valores calculados para el riesgo de cáncer, mientras en la tabla de la derecha se pueden observar los valores del riesgo de no cáncer. Como el cálculo de estos coeficientes involucra valores de referencia establecidos por la EPA, solamente se pudo calcular el riesgo a la salud para cadmio y cobalto, ya que son los únicos metales del estudio considerados como tóxicos y para los únicos que existe este valor de referencia. También se puede resaltar que el análisis se realizó para la población adulta y para población infante, ya que su tamaño, tasa de inhalación y exposición es diferente. Los resultados del riesgo de cáncer para cadmio en adultos muestran valores de 4.56 por 10 a la menos 7 y para niños 1.14 por 10 a la menos 7. Para cobalto se muestran valores de 9.65 por 10 a la menos 7 en adultos y 2.41 por 10 a la menos 7 en niños. Estos valores no superan el límite establecido por la OMS, que es de 1 por 10 a la menos 6. Sin embargo, se encuentran solo a un orden de magnitud por debajo, lo que se traduce en que si no se reduce la emisión de estos contaminantes a la atmósfera, se podrán encontrar efectos carcinogénicos en el futuro que estarán relacionados con la inhalación de estos metales en las partículas. Los resultados para riesgo de no cáncer para cadmio fueron 0.0439 para adultos, 0.205 para niños y para cobalto 0.0310 para adultos y 0.144 para niños. A pesar de que no se supera el valor de 1 establecido por la OMS, se puede notar que los niños presentan mayor riesgo que los adultos de tener consecuencias negativas por la inhalación de estos metales
y esto puede estar relacionado con el tamaño de su tracto respiratorio. Sin embargo, el riesgo que presentan ambas poblaciones es bajo. Y para finalizar, tenemos como conclusiones que las concentraciones gravimétricas de PM10 en el sitio de estudio excedieron los límites máximos permisibles establecidos por la norma oficial mexicana y por la Organización Mundial de la Salud, siendo estos 75 microgramos sobre metro cúbico y 50 microgramos sobre metro cúbico respectivamente. Los resultados del análisis de contenido de metales pesados en las partículas recolectadas mostraron que el metal dominante fue el hierro, seguido en orden de importancia por el zinc durante el periodo de estudio. Cobre y cobalto se encontraron en menores proporciones y cadmio fue el que presentó las concentraciones más bajas de todos los metales medidos. El análisis bivariado y el análisis multivariado confirmaron el origen antropogénico del cadmio, cobre y zinc, siendo su fuente común la quema de combustibles fósiles. El cobalto probablemente se originó a partir de la producción de baterías y la expulsión de gases de procesos industriales de refinamiento de metales. Los resultados de la evaluación de riesgo a la salud mostraron que los valores de los coeficientes de riesgo de cáncer no excedieron el valor umbral establecido por la EPA para cadmio y cobalto durante la temporada de muestreo. Los coeficientes de riesgo de no cáncer fueron más altos para la población infantil, tanto en cadmio como en cobalto, aunque ninguno de los dos metales excedió el límite establecido por la OMS y la EPA. El análisis SEM-EDS de partículas seleccionadas permitió estudiar la morfología y contenido de los principales metales en las muestras de PM10. Del análisis morfológico de las partículas estudiadas se pudo deducir su posible origen. Se confirmó que el hierro era el metal dominante en las partículas recolectadas con formas esféricas e irregulares, por lo que este metal podría tener su origen más allá de las fuentes naturales y podría estar influenciado por procesos de resuspensión, minería, fundición y soldadura. Estas son las referencias utilizadas para esta presentación y me gustaría terminar haciendo un agradecimiento especial al doctor Alberto Espinosa y al doctor Ildefonso Pech del Centro en Investigación de Corrosión de la Universidad Autónoma de Campeche por proveernos apoyo durante el muestreo y el análisis por el microscopio electrónico de barrido. También quisiera agradecer a todas las personas que están escuchando esta presentación y si están interesados en saber un poquito más sobre la calidad de aire o tienen alguna duda de la presentación, pueden escribir al correo que ven en pantalla, stephanie.martinez@epicit.edu.com, .edu.mx. Esto sería todo y muchas gracias.